parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El Cordia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El Cordia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Apreciados estudiantes, cordial saludo. Nos encontramos en esta sesión en el día de hoy, acompañándolos en esta segunda oportunidad, en este segundo encuentro, con el curso de Epistemología de la Pedagogía. Tenemos en el día de hoy a nuestro par, que es la profesora Andrea. Profesora Andrea, bienvenida a este espacio. Cuéntenos más o menos de su formación. Nosotros dos vamos a estar acompañando el curso de Epistemología de la Pedagogía durante este primer bloque. Estaré a cargo del grupo 2 de estudiantes para que no se confundan en ese elemento. Epistemología de la Pedagogía, grupo 2, con el profesor Héctor Fabio Parra Molina, y el grupo 1 con la profesora Andrea. Gracias, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Andrea Figueroa. Yo oriento también el taller de lengua en primer y segundo semestre. Pues yo soy licenciada en educación básica con énfasis en humanidades e inglés, pues ahí la razón por la cual los estoy acompañando. Y pues soy magíster en creación literaria, por tal razón también estoy acompañando el taller de lengua. Pues les doy una cordial bienvenida. Pues yo voy a estar a cargo del grupo, del grupo 1, en el bloque 1. Sí. Bloque 1, el grupo 1 de estudiantes. Entonces, pues igual, para que también me conozcan, la idea pues es hacer el acompañamiento durante pues las clases, las sesiones que tengamos. Próximamente, pues cuando nos habiliten la plataforma tendrán los datos de mi contacto, pues, nos podemos hablar por plataforma o por correo electrónico, y pues les doy una cordial bienvenida. Y pues la idea es que participemos y pues que ustedes también tengan una participación activa durante todo el curso. Muchas gracias, y gracias a ti por la invitación. No, por la compañía en realidad. Entonces, a los estudiantes que están vinculados en ese grupo 2, el correo institucional ya se los voy a escribir ahorita para que ustedes lo tengan. Entonces ingresamos ya al lleno de la actividad con la unidad número 1, como empezamos la sesión anterior, la epistemología como fundamento de la reflexión pedagógica. Los temas que vamos a abordar en esta unidad corresponden a definición de epistemología, 4 momentos de la epistemología de la pedagogía, en los cuales nos vamos a encargar durante esta sesión. Entonces, también tendremos dentro de esos 4 momentos algunos elementos ya de lo que corresponde a la epistemología. Entonces, entremos en materia y recordamos entonces las fechas de la primera unidad, que van hasta del 16 de febrero al 8 de marzo. Ya en la sesión previa tuvimos la introducción de lo que era la plataforma, cómo ingresar, cuál es el ambiente, y hoy pues vamos ya a entrar en materia. Las actividades estarán programadas para la entrega antes de esta fecha del 8 de marzo. Importante recomendar la puntualidad en la entrega de los trabajos y los criterios que nosotros enunciamos en la sesión de la semana anterior, que así a nivel general son el aspecto de normas APA, derechos de autor, todo lo correspondiente a redacción, cohesión, coherencia de texto y todas las citas y referencias en los documentos que vamos a entregar. En esta modalidad mencionamos que es más fácil identificar los plagios, porque uno lo pasa por Turnitin o por Plagium, que son programas, y allá uno le arroja de dónde copió, de dónde pegó. Entonces, invitarlos para que, como futuros educadores, nos empoderemos de este ejercicio ético que es la educación. Tenemos la segunda unidad, profe, del 9 de marzo al 27 del mismo mes,
y la tercera unidad el día 28 al 17 de abril. La pregunta orientadora para esta sesión, yo los invito a que participen a través del foro, el foro institucional que destinen en la plataforma o en EduPol, para que nos acompañen participando. Recuerden que este espacio es de ustedes y ustedes lo dinamizan, lo apropian y lo resignifican ese aporte institucional. Entonces, si me quieres colaborar con la lectura de la pregunta, profe Andrea. Claro que sí. Entonces, nuestra pregunta orientadora para el día de hoy, ya como lo decía el profesor, es necesario también que ustedes hagan su participación, sus aportes, y también recordarles que esta participación también en el foro que tenga buena ortografía y redacción. También queríamos recordarles que es muy importante que no solamente reporten la asistencia. Es bonito saber que desde muchas locaciones nos están escribiendo, pero a veces pasa que solamente escriben mi nombre es y reportando asistencia o sintonía desde tal lugar. Entonces también allá como se tomaron pues el espacio para escribir, entonces de una vez responder la pregunta. Entonces vamos con la pregunta que nos diría ¿en qué prácticas educativas identifica un proceso de aprendizaje efectivo? Entonces es mirar, hacer esta reflexión de no es necesario que si usted no ha tenido una experiencia como educador, pero intuir desde qué aspecto consideran ustedes que se puede identificar una práctica educativa o qué sería una práctica educativa. Cuando veamos práctica, no lo vayan a confundir con la materia de práctica pedagógica. Cuando hablamos en términos pedagógicos de práctica pedagógica o educativa, estamos hablando de una experiencia que tenemos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es clave especificarlo para evitar confusiones. Entonces, estaremos aquí paralelo haciendo la realimentación de cada uno de los elementos de sus aportes, de cada uno de esas sugerencias de conocimiento, que así se hace una construcción del mismo. Entonces, la actividad para esta semana, no nos vamos a centrar en otra cosa, sino en explicarles, en vez de hacer unos discursos amplios, voy a proponer ver los contenidos y a partir de eso explicar en qué consiste la actividad, para que ustedes en la semana de pronto no tengan la inquietud, ¿cómo hago esto? ¿Cómo realizo esto? Porque sucede. Y entendiendo la modalidad virtual, pues la idea es que este espacio les podamos brindar a ustedes la información correspondiente para que puedan ejecutar esta actividad de una manera pertinente y acertada, y que sea de valor para nuestra formación como futuros pedagogos, educadores. Entonces, nos menciona ya que vamos en esta semana para la actividad que tenemos el 8, la entrega el 8 de marzo, o la fecha que destine la universidad, realizar la lectura de los numerales, conceptualización de la epistemología y la epistemología de la pedagogía, que es la primer lectura que aparece en la plataforma. Ya ahorita les vuelvo y les muestro dónde van a encontrar esta lectura. Epistemología de la pedagogía, problema del conocimiento, la fuente del conocimiento. Estos numerales están contenidos en la plataforma, en la sección de lecturas recomendadas con el nombre, aquí aparece el nombre de esa lectura, la epistemología como fundamento de la reflexión pedagógica. Y a partir de eso vamos a realizar la siguiente actividad. Nos dice así: a partir de nuestra experiencia educativa, sea como estudiante o como profesor, nos aproximaremos desde nuestra cotidianidad a los elementos que puedan construir el estudio de la pedagogía. Por lo tanto, a continuación se presentan entornos teóricos basados en la lectura, a partir de los cuales debe escribir cómo se reconocen en la vida escolar. Ese es el objetivo, ¿cómo lo reconocemos? No quiero en esta unidad que ustedes vayan a
a realizar un aporte por allá abstracto, teórico, sino que sea muy concreto, basado en su experiencia como estudiantes o ya como docentes en práctica. ¿Cómo te parece? Pues me gusta mucho el enfoque que se le está dando porque pues si bien hablamos de la parte de la epistemología, también conlleva una reflexión de la educación. Entonces me gusta también, digamos, esa mirada que se le da desde dos vertientes, porque bueno, así no sean profesores, pero ustedes son profesionales en formación. Entonces este programa ya nos permite, digamos, ubicarnos desde ese mismo ejercicio como tal, desde una reflexión en cuanto a la pedagogía, el origen, ¿sí? Cómo se relaciona el conocimiento científico pues con una ciencia que es como que es la pedagogía y pues desde las humanidades también. Entonces es vislumbrarse desde esa parte, no es, me llama la atención que sí hay un referente de autores, pero entonces lo que ustedes realmente tienen que enfocarse es en la reflexión, cómo me apropio de estos elementos que están en las lecturas para yo poder interiorizarlos y decir, bueno, desde mi visión como estudiante considero tal cosa o también es vislumbrarse ya como un futuro profesional o profesional en formación. Y pues las personas que ya están ejerciendo, pues la experiencia también va a ser doblemente enriquecedora, puesto que nos permite hacer el contraste del ejercicio docente con lo que la reflexión que nos propone pues el programa. Entonces pues la idea es que ustedes hagan un ejercicio de lectura muy juicioso, que se apoyen en diferentes estrategias y que se apropien de estos elementos para su práctica educativa. Muy bien, mejor dicho, no había podido quedar. Entonces, el referente que les voy a proponer está bebiendo de unas fuentes que es el doctor Alberto Martínez Boom de la Universidad Pedagógica Nacional y del Centro de Experiencias Pedagógicas de esta misma universidad. Y participa en el doctorado interinstitucional de Ciencias de la Educación. Entonces, ¿qué nos dice Alberto Martínez Boom? Martínez Boom nos dice que no hablemos de teoría y práctica por separado, sino que nos dice que la experiencia epistemológica se da de manera articulada, que lo teórico es un relevo entre lo práctico, entre el hacer, pero que ahí también está sustentado en un elemento teórico. Y con este planteamiento se quita esa segregación moderna de lo experimental y lo racional que nos marcó tanto en las ciencias. Volviendo a la actividad entonces, nos dice así, este cuadro lo encuentran ustedes en la plataforma, ya ahorita nos salimos un ratico y les mostramos cómo. Nos dice, el aspecto en este cuadro no deben mover nada, en este cuadrito no deben mover nada, la respuesta solamente la deben presentar acá. Y nos dice, con base en el momento prelógico, que es uno de los momentos que nos presenta la lectura de los cuatro, está el científico, está el pedagógico, el lingüístico y el prelógico. Creo que lo repetí uno, el filosófico. Ahí están los cuatro. Nos vamos a basar en dos, en el prelógico y en el momento lingüístico. Ese momento prelógico que nos presenta la lectura, lo vamos a tomar de la siguiente manera. Y aquí la riqueza y el análisis de ustedes es infinito en realidad. Nos van a describir una tradición de su ciudad o municipio que se haga fuera de la escuela formal, o sea, en el campo, en el municipio, en el cabildo, etcétera, y que mantenga las tradiciones de su región. Como ese desenvolvimiento, esa trascendencia tradicional que se va dando de generación en generación, genera unos conocimientos, y por eso hablamos de este elemento. No debe estar asociado a educación, por el contrario, debemos estar refiriendo a algo más tradicional y fuera de la escuela, que el abuelo le enseña tal elemento, que la danza que se da es para aprender X o Y tradición de ingreso al cabildo, etcétera, que se dan. Se encuentran unas cosas maravillosas, gastronómico,
Ritos. una serie de elementos que no necesariamente se dan en la escuela. Y se van a quitar esa imagen que solamente se conoce o se aprende en la escuela. A veces se aprende más fuera de ella. Y quiero rescatar con eso lo que en la lectura van a encontrar como momento prelógico, como su prefijo lo dice, que lo antecede a algo racional. O sea, cuando éramos felices, en otras palabras. Y que es donde se generan esos aprendizajes. La escuela a veces rompe con esas estructuras emocionales, internas del ser humano y se vuelve muy de orden racional, que vamos a cuestionar en algunas de estas sesiones este elemento. Pasa igual como, perdón que te interrumpa, como con los mitos, las leyendas de cada región también, ¿no? Que a veces que ya hacen parte de la riqueza de determinada región, que constituyen la tradición, pero también por la misma llegada de las tecnologías o por la racionalización que se quiere imponer, también estas tradiciones se van olvidando. Entonces mirar de qué forma se pueden ir rescatando lo que nos contaba el abuelo del abuelo del abuelo. Entonces es ahí también desde la tradición oral, la parte de literatura, ¿no? Entonces si uno va, por ejemplo, por el Tolima, entonces que la pata sola, que... Entonces es como apropiarnos o hacer esa indagación también muy interesante lo que tú propones desde ese ejercicio de resignificar nuestros saberes y nuestros conocimientos. Y qué bueno que ustedes vayan a rescatar ese saber, porque, por ejemplo, cómo se hace la chicha y cómo se ha transmitido ese proceso allá, que son saberes que se van perdiendo porque no están documentados, la mayoría de ellos. Y ya como nos van vendiendo que debe ser formalizado, debe estar dentro de un estatus, etcétera, lo correcto y lo incorrecto, una serie de elementos que vamos a analizar, aquí es volver a eso, cómo se ha transmitido de generación en generación y nos permite hoy llegar, por ejemplo, en el llano alguna vez a jugar mararayes. Y los que están en el llano van a saber lo que es jugar mararayes allá, que eso viene de generación en generación, ha venido con las mutaciones y aquí nosotros lo conocemos como cánicas, allá lo juegan con unos coquitos chiquiticos. Chiquiticos, y se los gana uno y lo más bueno es que uno lo rompe y se lo come y es espectacular. Y cómo eso va generando una construcción veredal, va a generar una construcción de juego, de respeto. Y a veces en el juego pues se identifican muchos elementos de roles sociales de la comunidad. En los resguardos indígenas, las guardias indígenas, pues tienen también unos procesos en este elemento prelógico. O aprendizajes ancestrales de medicina. Eso es lo que se quiere con este elemento. Si volvemos a la presentación, encontramos ese proceso de transmisión. ¿Qué momentos se dan allí para la generación de esa transmisión de información? Allá inicia tal, se hace una alborada, una minga, luego etcétera. El festival, por ejemplo, en el semestre anterior me hablaron de unos festivales muy interesantes y que llevan años en las poblaciones y eso los mantiene y les da identidad como territorio. El segundo aspecto de esta actividad corresponde al momento lingüístico, y es mencionar una experiencia pedagógica que se da en un centro educativo formal. Contrario al anterior, esta sí va en algo institucional, regular, describiendo los momentos como se da la enseñanza en sí. Y allá entonces, la experiencia pedagógica, el proyecto de medio ambiente X, o el proyecto de investigación que tenemos con ondas, o yo tuve en el colegio una experiencia de mitos que se construían con los padres de familia, etcétera. Allá ustedes van a sacar eso importante. A mí no me cuenten vainitas teóricas de esto es lo que dice el doctor X o Y, no. Es más importante lo que ustedes tienen allá en su experiencia. Y es partir al revés. No que les demos la teoría, sino que ustedes empiecen a resignificar y a conceptualizar a partir de la experiencia o las prácticas, como lo menciono. Ese proceso
se genera, nos pide allá, proceso cómo se genera el aprendizaje y describa los momentos y actividades que se dan para que esa actividad pedagógica sea exitosa. Son esos dos elementos. Advertencia. Esta actividad está cambiada del semestre anterior. Por favor, no se vaya a tentar en copiar del semestre anterior. Es parecida, pero cambia estructuralmente unos elementos. Advertencia hecha, ¿cierto? Entremos al elemento ya que nos corresponde acá, y es la definición de epistemología. Cuando hablamos de epistemología a veces pensamos que es algo como ladrilludo, difícil. Por eso la apuesta de este seminario, de este curso, es hacerlo desde las prácticas pedagógicas y no desde lo teórico, que esto es ladrilludo. Y que ustedes le puedan dar un sentido a ese estudio del conocimiento en relación al quehacer como docentes. Entonces la epistemología tiene dos elementos. Uno que se asocia a episteme, que es un conocimiento auténtico o científico, y doxa, que es opinión, como una creencia o una idea que se tiene acerca de algo sin la rigurosidad de este elemento. Nosotros lo haremos desde la epistemología como un conocimiento auténtico o científico. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio durante este seminario? Pues va a ser lo educativo, lo pedagógico. Y ya vemos el cuadro que nos habla siempre de eso pedagógico, fuera de la escuela y dentro de la escuela. Entonces, vamos a hacer ciencia, vamos a tomar como objeto de conocimiento el aprendizaje en el sentido científico epistemológico. Sí, muy bien. En la práctica pedagógica, por lo tanto, será nuestro objeto de estudio y se fundamenta en lo que les mencionaba, en lo epistemológico, no en la opinión. Nosotros estamos acostumbrados a este elemento. Al dar ese paso, al analizar nuestros contextos, como es la invitación de esta primera unidad, pasaremos de la información a un aprendizaje. Recordemos que el proceso epistemológico habla de cómo conoce el ser humano y tiene indistintamente un binomio que es enseñanza-aprendizaje. Hay un símbolo muy bonito. ¿Sabes cuál es la seña de aprendizaje en lenguaje de señas? No, Entonces lo es conozco. traer acá. Ah, qué lindo. Ese traer acá es lo que los griegos decían aprender, o sea, como de prender, sí. de hacer lo mío. Y es muy diferente a informar, que informar es Comunicar, ¿sí? decir. Un elemento, el primer elemento de la comunicación, el más básico, ¿cierto? La interacción. Muy bien, y ahí entramos al otro aspecto. La epistemología responde a la pregunta, ¿cómo se da el conocimiento? Y es fundamental e importante, como lo veremos en la siguiente sesión, cómo conocen nuestros estudiantes. Es importante cómo conocen ustedes, por eso me centro no en lo teórico, sino en explicarles esto, porque necesitan de esta teleclase para poder realizar de manera pertinente y adecuada la actividad y que no sea una sorpresa para ustedes. Entonces, cuando me llamen a preguntar o llamen a la profesora Andrea, nosotros le diremos, vea la teleclase que allá están, cómo se resuelve la actividad. En ese sentido, en relación a la pedagogía, es necesario comprenderla como el estudio de la práctica, lo que les mencionaba de Martínez Boom, el compendio de teoría y práctica. Por lo tanto, se concentra en la naturaleza y validez del conocimiento. ¿Es válido el conocimiento? ¿Realmente conocemos? Y por eso el ejercicio va al revés. Es realmente, nos dice por allá en alguna película, ¿es aire lo que respiras? ¿Será que es verdad lo que tenemos?
¿Será que es verdad Dios, la religión, la política? ¿El blanco será blanco o será una función cerebral o una convención como el lenguaje? Es otro elemento que hemos construido nosotros, pero eso no es verdad, eso es lo más arbitrario Claro. que existe, La ¿verdad? ruptura del paradigma también, que de esos mismos planteamientos que se van tejiendo, no solamente en el campo educativo, sino esas experiencias que nos hacen como seres humanos y que no se pueden desconocer dentro de la misma práctica, ¿no? Entonces es mirar de qué forma estos saberes que nosotros tenemos pueden llegar a ser ciertos o no, pero igual pues también en la filosofía se habla de que de la verdad, pero finalmente no hay una verdad absoluta. Entonces es hacer la reflexión sobre también cómo adquirimos el conocimiento y también cómo yo me acerco a mis estudiantes o mis futuros estudiantes para adquirir el conocimiento. Cuando uno se enfrenta a la práctica, profe, cierto que a nosotros nos pasó que cuando uno está en medio de un salón de clase, por más teoría que uno haya visto, más filosofía o demás, cada comunidad educativa tiene determinadas particularidades que por más teorías y todo, obviamente uno tiene que mirar de qué forma yo me apropio de lo que tengo, rompo mis paradigmas y sigo, porque todo el escenario educativo siempre va a venir siendo muy diferente, los niños que ustedes manejan son muy diferentes, así usted trabaje con 5 novenos, el noveno A va a ser diferente al noveno B y así sucesivamente. Entonces es tomar estos elementos y mirar cómo yo puedo apropiarlos para llegar al fin de la calidad pues educativa, que es la reflexión. Hace poco leía un artículo sobre calidad educativa y sí, la calidad educativa se habla en los decretos, se habla en todos lados, hablamos de calidad educativa, pero finalmente, ¿qué viene siendo la calidad educativa o a partir de qué elementos vamos a tener unas prácticas educativas adecuadas? Entonces, son estos elementos que a ustedes les van a permitir tener una reflexión sobre sus currículos, sobre sus planeaciones, sobre lo que la misma norma técnica curricular nos está hablando en Colombia y en sí que también la cuestionemos. No es solamente, tenemos por ejemplo los estándares o tenemos los derechos básicos del aprendizaje en las áreas básicas. Y sí, yo los tengo y voy y los imparto en mi clase, pero ¿qué hay más allá? O sea, ¿me voy a apropiar de ellos o yo como le impregno pues ese toque diferente, ¿no? Eso que nos hace ser únicos como maestros. Y mira que tú tocas un elemento que voy a hacer muy reiterativo en las sesiones. Una cosa es lo que se dice en lo teórico allá en los documentos, en las mismas clases, lo ideal, pero cuando tú sales a la práctica pedagógica, al ejercicio profesional, te encuentras que muchas de esas teorías no se dan. Y por lo tanto la reflexión que menciona la profesora Andrea es clave. Entonces voy a ir a la página para mostrarles dónde están las lecturas, dónde las van a encontrar. Si me ayudan en el máster para que quede la presentación, la pantalla. Ustedes ingresaron acá, ya aquí nos ahorramos un tiempito, llegamos a los cursos y allí nos vamos a encontrar con epistemología de la pedagogía. Abrimos acá, ya no voy a volver porque esto lo hicimos en la clase anterior, unidad 1, teleclase. Esta es para los dos grupos, es el mismo ambiente. La epistemología como fundamento y aquí van a encontrar la lectura. Es clave este elemento, me disculpan que de pronto no me quede en la teoría, pero me interesa que sepan dónde están los documentos. Epistemología de la pedagogía, vamos a leer estos elementos, que es la epistemología, lo que les acabé de mencionar, epistemología de la pedagogía, y aquí entramos con los momentos, vamos a encontrar allí el momento prelógico, el momento científico, el momento lingüístico, y allá por allá quedó el filosófico, se me pasó, 3, científico y filosófico. Bien, eso quiere decir que no nos regalaron el título.
¿cierto? Es el dominio del tema. Y ahora vamos a ingresar con este problema del conocimiento. Voy a entrar a explicar esta parte de la lectura con la presentación. ¿Me siguen entonces en ese ejercicio? Fuente de validez de conocimiento. Pero se me olvidaba mostrarles dónde está la actividad. Entonces la actividad ustedes la encuentran acá. Tarea número 1. Abrimos ahí y encontramos el documento, lo mismo que les acabé de leer, y el cuadro ustedes lo van a enviar de acuerdo a las plantillas institucionales. Ahí yo les di un tiempito hasta el domingo para esa actividad. Allí encuentran. Espero que estén atentos en esta teleclase, porque allí pues está todo el elemento correspondiente que hemos venido explicando. Pasaremos entonces al problema ya del conocimiento. Y la pregunta es realidad, es verdad, es válido lo que conocemos? Con lo que hacíamos esta antesala. Y nos vamos a encontrar allí en el documento fuente y validez del conocimiento. Y es importante para ello definir algunos elementos. Definir qué es el sujeto, validez de la fuente y la relación sujeto y objeto de la realidad. Empecemos entonces con el sujeto. Aquí le voy a dar gusto a la profesora Andrea, porque sé que ella tiene una formación de literatura además, y este cuento es, ¿lo conoces? Sumo. No, no lo conozco. Entonces, vamos a ver acá la percepción subjetiva de lo que creemos a veces que es verdad y cómo se nos va a ir transformando a lo largo del video. ¿Listo? Y el sujeto, la pregunta es, ¿quién observa en realidad la realidad en el cuento?
Bien, entonces, retomando lo de epistemología, en realidad las cosas no son como se nos presentan. ¿Vieron de dónde inició el cuento y dónde terminó? ¿Es aire lo que respiras? ¿En realidad lo que has vivido, lo que te han enseñado es verdad? ¿La educación debe seguir siendo así o la debemos transformar? En alguna de las sesiones vamos a ver, no vamos a ver, una actividad está ligada en la segunda unidad o en la tercera con un crimen llamado educación. Y un crimen llamado educación, pues les va a mover el piso, les va a hacer un temblor de lo que a veces enseñamos y para qué enseñamos. Como dicen los prisioneros, el baile de los que sobran, ¿no? Les enseñamos a veces a mantener verdades que son erradas y desde la misma postura de la institución como se está dando. Entonces, volviendo al ejercicio ya, nos encontraremos con dos vertientes que son la experiencia y la razón. En estos dos sismos profundizaremos en la siguiente sesión cuál de las dos fuentes proporciona el conocimiento, cuál de las dos fuentes proporciona el contenido al conocimiento. Entonces nos va a decir si es la experiencia, lo que sentimos, lo que experimentamos, o la razón, que es lo cognitivo, lo racional, lo lógico y abstracto. Y la escuela rompe con ese elemento a veces. En la casa nos están enseñando de manera sensible, jugando, con rompecabezas, con sentidos, esto es caliente, esto es frío, y llegamos a la escuela y ya hay una dominación de los cuerpos. Aquí es otro cuento, y a veces algo tan chocante, aquí no vinieron a jugar, sino a aprender. Pues, qué erradas visiones tenemos de educación. Esto es la base y fundamento de cualquier conocimiento. En este orden, el conocimiento pedagógico. Puedo dudar de todo menos que estoy dudando, decía Descartes. Y es la invitación para que en esta sesión, en estos seminarios, en estas sesiones del curso de epistemología de la pedagogía, desconfíen, cuestionen y sean ustedes la nueva forma, los nuevos forjadores de una educación que transforme vidas, y transformar viene de esencias, del griego forma, que es la esencia para Aristóteles, lo que define al ser humano. Y son ustedes los llamados y los invitados a realizar esta modificación, esta transformación de lo pedagógico. En 8 días nos encontramos en este punto donde explicaremos sujeto-objeto, y es clave que hayan realizado la lectura que mencionamos. ¿Qué es escepticismo? ¿Qué es relativismo y dogmatismo? Nos vamos a encontrar con estos elementos, que son las posibilidades del conocimiento. Algunas referencias de lo que hemos utilizado en la sesión, y pues no olvidar que esto que vamos a empezar a trabajar en la siguiente sesión ya está contenido en la lectura que tenemos aquí en este elemento, el sujeto, que es ese ente o instancia que conoce, pero no necesariamente a veces es un ser humano, y más ahora con las redes de comunicación y todo lo demás. Fuentes de conocimiento, racionalismo, empirismo. Racionalismo, lo que empieza por la razón, procede de la razón. Empirismo, que procede de la experiencia, que esto ya está revaluadísimo. Y sujeto-objeto, la relación que se da. Es realidad lo que mencionaba el cuento. ¿Conozco en realidad el objeto que se me está dando o es una fantasía? Apreciados estudiantes, en una semana nos encontramos. Recuerden, estaré a cargo del grupo 2 y la profe Andrea del grupo 1. Nos encuentran entonces en esta semana a través del correo interno
o el institucional. Feliz semana, profe, muchas gracias por este acompañamiento. Y gracias a ustedes pues por permitirme acompañarlos en este espacio, pues les deseamos una feliz semana, unas felices lecturas, muy juiciosos, muy reflexivos, entonces hasta una próxima oportunidad y gracias a ti, profe. Bueno, que esté muy bien, hasta felicidades. luego.